Bueno, familia, estamos haciendo la segunda parte de este seminario, este mini seminario sobre la sabiduría de Dios, sobre tres palabras que hemos venido hablando: inteligencia, conocimiento, inteligencia, sabiduría, y meditando en relación a cuál es nuestro verdadero ¿qué? Peso. Nuestro verdadero peso espiritual. Ya habíamos usado una palabrita en inglés. ¿Cuál era la palabrita en inglés? Justman. Así está bien pronunciada, ¿no? Justman. Justman. Anthony, Justman. Justman. Vos sos nativo, ¿no? Entonces, la tuya está buena, Ok. Recordemos entonces, para que podamos engancharnos en esta segunda parte de este tema, para que podamos aterrizar bien respecto de esto de la sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Recordemos lo que la misma palabra de Dios plantea respecto de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En otra versión dice: destruiré la sabiduría de los sabios y destruiré la inteligencia de los inteligentes. Obviamente al ver esto decíamos que surge una pregunta. ¿Cuál es la pregunta natural al oír esto? Es: ¿por qué Dios va a destruir o quiere destruir la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes? Uno dice: a ver, pero entonces ¿acaso Dios no nos dio esa sabiduría? ¿Por qué Dios la va a destruir? Y veníamos entendiendo una conclusión que estuvimos trabajando en la última reunión, y es que entendíamos que esa sabiduría que Dios quiere destruir no es la sabiduría que usted y yo necesitamos, no es la sabiduría de Dios, sino que es una sabiduría humana. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 15. Ya la habíamos tocado en la última parte. Estoy haciendo un breve repaso. James 3, versus 15. 3:15. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea que aquí se está hablando que hay otro tipo de sabiduría, o hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría humana, ¿qué características tiene? Dice, primero, es terrenal. ¿Qué significa terrenal? Significa que es limitada y no sirve. Es limitada y no funciona, porque es terrenal. ¿Qué más dice? Dice que además es animal. ¿A qué se refiere con que es animal? Es animal porque está basada en el instinto. Los animales se mueven por instinto. Y si usted lo piensa bien, la mayoría de nuestras reacciones están basadas ¿en qué? La mayoría de nuestras decisiones están basadas ¿en qué? En nuestro instinto. Instinto de conservación. Si alguien me pega un grito, el instinto de conservación me lleva ¿a qué? A dar otro grito. Esa es la realidad del instinto en los animales. ¿Por qué el león ruge como ruge? Porque cuando él ruge, ¿qué pasa? Amedrenta. Y entonces, si es un oso, ¿qué hace el oso? Él también ruge. No sé si se dirá rugir, no sé si el oso ruge, pero bueno.
bueno, reacciona, aceloso. Y entonces, dependiendo del tono, el león, ¿qué hace? O ruge más fuerte, o ahí mismo se amedrenta, entre los mismos leones. El rugir, entonces, genera, porque es en instinto, el que más fuerte, el que más grite, el que más... Eso es una realidad por instinto. Entonces, esta sabiduría dice que es humana, limitada, ¿y qué más? Y no sirve. Segundo, es animal, o sea, que reaccionamos por instinto. Solo piense por un instante, ¿por qué hemos tenido tantos problemas en nuestra vida? Porque hemos tomado decisiones basadas en ¿qué? En el instinto. Y por eso pues nos ha ido como nos ha ido. Y por último dice que esa sabiduría es diabólica. Significa que tiene el propósito del enemigo. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Apunte 3 palabritas: hurtar, matar y destruir. Ese digamos es la gran visión que tiene el enemigo: robar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere hacer? Claro, quiere destruir nuestra fe, quiere destruir nuestros hogares, quiere destruir nuestra vida, quiere matarnos, quiere matar nuestra fe, quiere enfermarnos, quiere llevarnos a la pobreza, quiere acabar con la prosperidad. Ese es el plan del enemigo. Lo más triste es que nosotros somos a veces el más generoso, digamos, amigo del enemigo, y le ayudamos a que él venga y nos haga. Entonces queda claro en Santiago 3:15 las características de esta sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿ya entendemos por qué Dios ha dicho que quiere destruir esta sabiduría? ¿Por qué Dios quiere acabar con esta inteligencia? Porque esto lo que hace es destruirnos, hacernos daño. Por eso Dios tiene que destruir y quiere destruir eso en nosotros. Debe ser exterminada y no puede haber ni un poco. ¿Usted se quedaría con un poquito de esta sabiduría sabiendo que es diabólica? No, para nada. Dicen, no, para nada. ¿Se quedaría con un poquito sabiendo que no sirve? Tampoco. Entonces, aquí es donde aparece. Vamos entonces ahora a 1 Corintios capítulo 2. Estoy haciendo repaso y conectándonos para entrar. 1 Corintios capítulo 2. Y entonces aquí ya viene la conexión para poder nosotros entender y decir, ok, ya entendimos que hay dos sabidurías. Una es la humana con estas características y Dios tiene otra sabiduría. Ahora entonces vamos a preguntarnos, esa sabiduría diferente, ¿cuál es? Y aquí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, está hablando del apóstol Pablo, dice, hablamos sabiduría entre los que, subráyelo por favor, han alcanzado madurez. Y entonces, aquí yo quiero pedirle que por favor usted coloque ahí en su Biblia o en sus apuntes, lo grabe en su corazón, ese es el requisito. ¿Ok? Es para los que han alcanzado madurez. Y ahí es donde entonces viene un primer filtro, que es una bendición, aunque a la vez es un problema. Porque cualquiera diría, no, yo quiero esa sabiduría. Sí, usted está disponible para esa sabiduría, pero hay un requisito. El requisito es que esta sabiduría es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué significa madurez? ¿Qué dijimos que significaba madurez? Es el que ha desarrollado un peso en su dimensión espiritual y ya aprende a tomar decisiones al estilo de Dios. No al estilo de lo que yo creo, de lo que yo siento, de lo que a mí me parece, de lo que en mi buen sentido común imagino, sino es de acuerdo a lo que Dios dice, aunque a mí no me guste. Yo siempre lo he dicho, ustedes me han escuchado,
Cada vez que yo tengo que pedirle perdón a Ana Lucía, les puedo asegurar que eso a mí no me emociona. O sea, que yo estoy realizado y feliz. ¡Qué rico! Voy a pedirle perdón a mi mujer. No, no, para nada. No me gusta pedirle perdón. Pero ¿qué he aprendido? Que debo hacerlo. Necesito hacerlo. Lo necesito hacer por mi propia salud espiritual y por mi propia salud matrimonial. Necesito hacerlo. Aunque ¿qué? No me gusta. He tenido que a veces pedirle perdón, aunque no me parece. No me parece. Y entonces yo digo, pero es que, y doy todas las razones del mundo, pero aunque no me parezca, por la sabiduría de Dios, entiendo, por la madurez que tengo que desarrollar, que debo hacerlo. Punto. Entonces, este versículo es clave porque me está diciendo en el versículo 6 que es para los que han alcanzado madurez. Dice, y sabiduría, ¿qué más dice? No de este siglo. Entonces esa es primera característica. Es una sabiduría que no muere, porque si no es de este siglo, ¿cuántos años tiene? Es una forma de decir, no es de este siglo. Cuando usted dice, ¿y esa señora cuántos años tiene? Dice, no, esta no es de este siglo. Y si usted está en 1999 y usted dice, no, esta señora no es de este siglo, imagínense cuánto tiene la viejita. Usted está ahí eterna, 850 años. O dice, tiene todos. ¿Ok? Es una manera, es la manera de expresarlo allí. Dice, esta sabiduría no es de este siglo. O sea, esta sabiduría que no es humana, es eterna. ¿Qué más dice? Vaya despacito, vaya despacito. Sabiduría, versículo 6, no de este siglo. ¿Ni es de qué? Ni de los príncipes. No es de los príncipes. O sea, el requisito no es por ser clase especial de personas. Esta sabiduría no se le da a los doctos, a los inteligentes, a los que han sido enseñados, no es porque pertenezcan a una clase religiosa, a una clase social o una clase económica, a los que se les pueda decir es que este es un príncipe porque estudió, porque no es dado por ser príncipe. ¿Qué más tiene esa característica, esa sabiduría? Versículo 8, versículo 6, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en mis... ¿Qué le llama la atención allí? Dice que esta sabiduría de Dios. No, antes de eso, ¿qué? Sabiduría de Dios. Es de Dios. Es de Dios. Subraya ese pedazo. Sabiduría de Dios. De la misma forma como usted debe subrayar allí, en el versículo 6, alcanzando madurez, no es de este siglo, no de príncipes, es de Dios. Y después dice que esa sabiduría es en misterio y oculta. O sea, misterio y oculta, ¿por qué? Porque no puede ser entendida por todos. Porque no es una sabiduría que se entienda con la mente normal de cualquier persona, sino debe ser solamente puede ser entendida para el que anda en la dimensión del Espíritu. ¿Estamos claros? Por eso es oculta. Por eso es que cuando usted a veces habla con una persona y usted le cuenta que pidió perdón, su amiga, ¿qué le dice? Paulita. Cuando tú le dices, es que le pedí perdón a Anthony. Entonces, normalmente tu amiga que no conoce, ¿qué va a decir? Pero tan boba, amiga, pero no. Usted ha debido es. ¿Sí o no? Y don Anthony también cuando le cuenta al amigo le dice, le di un beso, la abracé y le dije que me perdonara. Entonces el amigo que le dice, ay papito, no, usted está pero crudo, mío. Hasta aquí llegó el muchacho. No puede ser entendida. No puede ser entendida con la mente natural. El perdón solo puede ser entendido con ¿qué? el Espíritu. En el Espíritu.
Cuando veíamos ese versículo que dice, echa tu pan sobre las aguas, ¿se acuerdan que lo vimos hace como 15 o 20 días? Dice, y después de mucho tiempo lo recogerás. ¿Cómo haces para entender eso con una mente natural? No se puede. No se puede. Solo es posible por el Espíritu Santo. Por eso aquí cuando dice misterio, misteriosa, oculta, es que es reservada solamente para ¿quiénes? Para los que han desarrollado, no solo que están en la vida espiritual, sino que ya han alcanzado madurez. O sea, que si yo no desarrollo madurez, si yo no desarrollo peso en mi vida espiritual, yo esa sabiduría nunca podré recibir. Ah, es que yo soy cristiano y yo puedo recibirla por ser cristiano. Usted tiene que ser obviamente cristiano, haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero tiene que empezar a caminar en madurez. Porque si no hay madurez, si nos seguimos comportando como niños, esa sabiduría no llega. Por eso es que dice allí, después que dice, esta sabiduría, ¿cuándo empezó? Sigan leyendo allí, en el versículo 8, perdón, versículo 7. Dice que esta sabiduría existe y fue diseñada por Dios ¿desde cuándo? Desde antes que el mundo fuese. Y dice, wow, es lo que Dios tiene preparado para mí. Pero necesito madurez. No todos conocen. Ahora, ¿esto qué nos tiene que motivar a nosotros a decir, Dios, yo necesito madurar? No es solo conformarme con ser cristiano, es que yo necesito madurar. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, James 1:5. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Resulta que este versículo es como que implícitamente está haciendo una pregunta tonta. Es como, la pregunta que está implícita ahí es, ¿tiene usted falta de sabiduría? Entonces, la respuesta ¿cuál es? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero resulta que la respuesta ¿cuál es? ¿Alguno tiene falta de sabiduría respecto a lo que estamos viendo en el concepto de la sabiduría? Sí, claro. Todos estamos necesitados de la sabiduría de Dios. Usted y yo podremos tener sabiduría humana, pero de esta sabiduría la necesitamos todos. Ahora, ¿qué se necesita para recibir esta sabiduría abundantemente y sin reproche? Volvamos a 1 Corintios capítulo 2 y vamos al versículo 3. Digamos que vamos a ¿qué significa desarrollar esa madurez? 1 Corintios capítulo 2 versículo 3 dice, el apóstol dice, y estuve entre vosotros con tres realidades. ¿Cuáles eran esas tres realidades? Debilidad. 1, debilidad. Mucho temor. 2, temor. Y temblor. Y 3, temblor. Ahora, pegue el brinquito y lea el versículo 1. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros las palabras del testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de sabiduría humana,
o de palabras humanas. ¿Ok? Versículo 4, mi palabra, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Usted y yo hemos tratado de persuadir a nuestra esposa, de persuadir al esposo, de persuadir a los hijos, de persuadir a terceros. Mira, por favor, haz esto, mira. Es pura sabiduría humana, no funciona. Entonces aquí Pablo está diciendo, yo he venido a ustedes no con sabiduría humana, pero ¿en qué circunstancias se desarrolla la sabiduría de Dios? Cuando yo reconozco tres cosas que debo estar en mi corazón. Primero, debilidad. ¿Se acuerdan en el seminario anterior cuando hablamos de Salomón? Cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te doy. Él antes de pedir cosas, ¿de qué habló Salomón? Que no sabía, era muy joven. Él dijo, yo soy joven, no sé ni entrar ni salir. Y digamos que eso, por un lado no era cierto en el sentido de que él sí sabía entrar y salir, pero era entrar y salir, solo que era la forma que él tenía para decir, yo no lo sé todo, yo necesito ayuda. O sea, la sabiduría de Dios es real cuando yo reconozco esas tres cosas. ¿Cuáles son? Mi debilidad, mi temor y mi temblor. ¿Qué significa mi debilidad? Es cuando yo estoy reconociendo que no hay nada en mi vida que yo pueda manejar. Y eso es fuerte, porque usted tiene que llegar a la conclusión de levantarse cada mañana y decir, Dios, yo hoy no puedo hacer feliz a mi esposa, no puedo. Yo hoy no puedo ir a trabajar, no sé cómo hacerlo. Y usted dice, pero no, la mente suya que le dice, Anthony, tienes tantos años de experiencia. Jenny, eres profesional en aquello. Ludwig, tú tienes experiencia y profesional y hablas inglés. Pero Ludwig está en la mañana diciéndole al Señor, Señor, hoy no soy capaz. Necesito tu ayuda para ser el papá que la China necesita, que la Juliana necesita. Necesito sabiduría porque no soy el esposo, no puedo, por mí mismo no puedo ser el esposo que la niña Ximena necesita. ¿Y eso qué requiere? ¿Qué requiere eso? Madurez. Madurez requiere reconocer la realidad y decir, por mí mismo no puedo hacer nada. Voy a subirme al bus. Voy a subirme a la autopista y voy a manejar por la autopista. Necesito de ti, Dios. Necesito ayuda para eso. Y alguien puede decir, ay, pero ¿cómo así? Si usted lo piensa bien, ¿necesitamos sabiduría para subirnos a una autopista? Claro. Dios mío. Yo necesito mucho. ¿Estamos? Primera, ¿cuál es? Debilidad. Debilidad. Lo que yo quiero que usted entienda es que cuando usted empieza a sentirse fuerte, cuando usted empieza a experimentar que usted es capaz por sus propias fuerzas, por su propio conocimiento, por su propio talento, por su propia aptitud, usted está frito. Ahí no hay madurez. Madurez es cuando uno reconoce delante de Dios. Usted no va a ir a decirle eso a su jefe, aunque en un momento dado usted puede en madurez comunicarle a su jefe una necesidad que usted tiene para poder crecer y aprender. Está bien, pero no es para decírselo, no es para decirle a la mujer, mi amor, ¿sabes qué? Yo hoy no puedo ser el esposo que tú necesitas. Porque esas palabras, ¿qué le van a generar a la esposa? Inseguridad. Inseguridad, va a decir. Ah, no, entonces, ¿me entiende? Usted no puede ir a decirle a su hijo, hijito, yo hoy no puedo ser el papá que usted necesita. Entonces Karen va a decir, mi papá, no, ¿me entiende? Como siempre hablamos en la teoterapia, de amarnos a nosotros mismos.
Usted debe pararse al frente del espejo, cuando usted está solo en el baño, dese besitos. ¿Ya? Buenos días. Preciosura. Y no es narcisismo. Usted se está diciendo las palabras que Papá Dios se las dice a usted. Entonces usted se dice, yo soy un hijo de Dios, soy hermoso, soy bonito. Yo me la empiezo a creer y soy bonito, aunque para ustedes soy feo, o no tan bonito, no soy Brad Pitt. No lo soy, claro. Pero según Dios, que yo soy mejor que él. Muchísimo mejor que él. ¿Me entiende? Según Dios, me dio la naricita, respingadita. No es el modelo de nariz bonita para una persona. Yo no puedo creer que haya en la tierra alguna bestia, de hombre o de mujer, que vaya y le diga, doctor, por favor, quiero tener la nariz de Manuel. Se lo puedo asegurar que no existe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque este tipo de nariz no es el modelo de belleza. Y les puedo asegurar que ese médico, si es honesto y alguien le llega a poner apetito, le va a decir, no, yo a usted no le puedo hacer ese daño. ¿Cómo me va a pedir usted eso? Pero según la revelación, ¿quién hizo esta belleza? Dios. Y les puedo asegurar que si yo me pusiera la nariz, pues yo no sé si respingada, porque eso ya sería como el otro, pero digamos que me la arreglara, entre comillas, les puedo asegurar que yo perdería parte de mi identidad. Les he puesto el ejemplo de mis manos, chiquitas, torcidos los dedos y feas, pero para Dios no. Entonces, yo me lo tengo que decir a mí mismo, no tengo que ir a decirle a la gente, mira la nariz tan horrible que yo tengo. Y menos tampoco ir a decirle a la gente, miren, soy hermoso, miren, tan lindo que soy. Entonces van a decir, no, usted está grave. Esa es mi relación con Dios. Pero yo tengo que reconocer ¿qué? Mi debilidad. ¿Cuál es la otra palabra? Temor. Temor. ¿De qué temor está hablando? Temor. Temor de Dios. ¿Ah? Temor. Miedos. No temor de Dios. Los miedos, los temores normales. El temor a fracasar, el temor a que no va a salir bien la cosa, la posibilidad de que mi matrimonio me pueda fregar, la posibilidad de que no pueda levantar a mis hijos, la posibilidad de que mis hijos no se levanten como yo quiero, la posibilidad de que mañana me muera y mi mujer se quede sola. Claro, para algunas es oración respondida, ¿no? Pero bueno. Como dicen las monjitas, una nunca sabe, ¿no? Pero bueno. ¿Estamos? Es eso de poder decir, Señor, yo experimento temores, yo experimento miedos. ¿Qué es lo que te hace a ti y a mí levantarnos temprano cada mañana a buscar al Señor? Necesidad. Eso. ¿Por qué no te levantas a orar por la mañana? Por pereza. Perezoso. No es por pereza, Por comodidad. no es por pereza, no es por comodidad. Falta de comunión. Porque usted piensa que no necesita buscar a Dios y que usted puede vivir el día sin Él, sin buscar su amor, su cariño y su fuerza que necesita. ¿Por qué usted se quedó sin gasolina? Descuidado. ¿Ah? Por olvidar. Porque hizo mal los cálculos. Dijo, no, yo alcanzo a llegar a la gasolinera. Yo llego. Y eso es lo que le pasa a usted y a mí espiritualmente. ¿Por qué nos quedamos sin gasolina espiritual? Porque estamos creyendo que el tanque está lo suficientemente para funcionar. Y cuando menos se da uno cuenta, ¡tac! Tercera palabra. Temblor. Temblor. ¿A qué se refiere temblor? A la inestabilidad. O sea, de poder decir, Señor, soy tan vulnerable que si no es tu gracia y tu amor, Señor. Entonces, fíjense que esa confesión de Pablo lo pone en posición correcta para poder recibir la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la condición correcta para poder rescatar a una persona cuando se está ahogando?
De atrás del sí. Sí, se agarra atrás. Le quita el salvavidas. ¿Dónde está el secreto? ¿Qué es lo que un salvavidas tiene que saber? ¿Cómo cogerlo? Aparte de nada. ¿Cómo cogerlo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo hacemos? A que lo mantenga calmado. No, como que sacarlo del pelo. Para que no lo No, haga. no, mijita, usted sabe que no ha hecho curso de salvavidas, gracias a Dios. Si usted carga a la otra persona, la Si ahoga. usted agarra una de los pelos, lo mata, mija. ¿Y si tiene pelo? No, tiene que estar Tiene peluca. tranquilo. Vea, ¿saben cuál es el problema? Un salvavidas no puede llegar de una y agarrar a una persona que se está ahogando. Ajá, tiene que estar Tiene que tranquilo. hablar. Él tiene que discernir en qué momento lo agarra. Porque si lo agarra mientras él está luchando y peleando, lo agarra y se ahogan los dos. Entonces el salvavidas tiene que buscar el momento en que el tipo dice, me morí. Entonces cuando el tipo dice, me morí, ¿qué hace? Se deja ahí. Se rinde. Sí. Porque la persona Claro, está está tan desesperada. nerviosa que no entiende que lo que La ahoga Es usted, por tremendo. eso le digo que la tiene que... ¿Estamos? Tiene que pues, digamos, es una forma. No, está bien, está bien. O sea, lo que quiero Si lo la carga, forma, ¿no? es lo menos, lo que quiero es Clave muy la buena. posición. Usted y yo tenemos que estar en la posición correcta. Es como cuando uno llega aquí al país, entonces pasa uno el pasaporte y le van a sacar la foto. ¿Usted qué tiene que hacer? Pues usted tiene que alinearse para que le saquen la foto. Usted no le va a decir al tipo, no, voltee la cámara y tomámela aquí al ladito, ¿ven? No, tiene uno que alinearse. Los dedos, tiene uno que acomodarse, tienen que ser los dedos para las huellas, punto. Con Dios es lo mismo. Para recibir la sabiduría de Dios, yo necesito estar alineado. ¿Cómo puedo recibir la sabiduría de Dios si yo me siento muy fuerte? Si yo siento que soy capaz, si yo pienso que soy capaz con la situación, si yo no experimento temor, pues precisamente porque yo tengo eso, no necesito de la sabiduría de Dios. Ahí no hay madurez. Pero, Ahora, ojo, eso es la actitud de estar entendiendo mi condición humana. Pero eso no significa que sea el lenguaje que yo siempre debo estar hablando. Porque si yo estoy siempre hablando el lenguaje, no, yo no puedo. No, yo, tranquila, mija, que yo no puedo ser la mujer. No, jefe, yo no soy capaz de hacer este trabajo. Yo no- Ay, sí, estamos fritos. ¿Me entiendes? Madurez. ok, la actitud que uno debe tomar hacia las personas es la contraria a la actitud que uno tiene con Dios. O sea, con Dios tú muestras debilidad, pero a las personas me imagino que No, tú tienes que... muéstrate tú. Ser original. Muéstrate tú. Es bueno que la gente te vea con fortalezas y con debilidades. Solo que tú no tienes que descubrirte. ¿Ok? Tú te muestras. Pero tú no tienes que desnudar. Hablando emocionalmente. ¿Estamos? Tú vas al trabajo. Eres tú. La gente debe ver tus fortalezas. La gente debe ver tus debilidades. La gente debe ver que te estás esforzando. La gente debe ver que estás aprendiendo, que no eres la misma de hace 2 meses, ni hace 3 meses, ni hace 6 meses. Eso está bien, pero tú no tienes en el trabajo que desnudarte emocionalmente para que como libro abierto todo el mundo sepa cuál es la profundidad de tus fortalezas y debilidades. ¿Sí me entiendes? Por eso hay que tener mucho cuidado. A veces uno abre el corazón con cualquier persona y le tira a la persona cosas. Usted no tiene que tirar a cualquier persona, tiene que tener cuidado. Para eso existe un líder espiritual. Por eso esas personas que le van tirando a toda la gente de la situación, ay, que mi marido está, no, que mira que me pasó esto, mira que tengo este problema en la casa, mira que no hay que. Entonces cada persona que le va diciendo, le va diciendo una cosa, le va diciendo la otra, le va diciendo la otra, y entonces después ella empieza pin, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, donde caiga, pum, ya. Y hace lo contrario. ¿Sí me entienden? No es así. Entonces, reconozcamos este punto, es muy importante. Ahora, Job 28:28, lo hemos visto la semana pasada. ¿Dónde comienza la sabiduría? El principio de la sabiduría. ¿Dónde comienza la sabiduría?
en el temor a Dios. Pero ese temor ya no es de miedo, Sin miedo, sí. sino de reverencia. Es el temor que yo digo, Señor, ya tengo temor tuyo, ya mi matrimonio es delante tuyo, mi vida, mi esposa, mi esposo, mis hijos, esto que estoy haciendo es delante tuyo, la manera como estoy manejando mis finanzas, delante tuyo. Ya tengo temor, la forma como voy a educar a mis hijos. En el pasado he tomado decisiones equivocadas, he hecho mucho daño, pero ahora, por amor a ti, voy a hacer las cosas distintas. En otras oportunidades me he quedado callado, en esta voy a hablar, y voy a hablar después de orar, escuchando qué es lo que tú tienes para mi corazón. ¿Qué dice Job 28:28? Y aquí dijo el hombre, y aquí dice el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es La sabiduría. la sabiduría. Usted y yo nos matriculamos en la sabiduría de Dios cuando nos acercamos a Dios con amor y reverencia. ¿Y después qué dice? Y el apartarse del mal. Y el apartarse del mal. ¿Qué significa eso? Inteligencia. Significa que si usted no está dispuesto a cambiar, nunca podrá usted recibir la sabiduría del alto. Y la madurez implica eso. ¿Qué es cómo es la medida de saber cómo una persona es madura? Cuando acepta que se Cuando ella sabe que necesita ir cambiando, necesita ir madurando, necesita ir tomando otras decisiones. Cuando usted dice, no, yo no necesito cambiar. No, yo ya aprendí todo esto. No, yo ya sé lo que tenía que saber. Ahí eso está muerto. Ahí ya no hay madurez. ¿Por qué? Porque usted no está dispuesto a escuchar y aprender algo. Ahora, si usted no es maduro espiritualmente, el famoso adjustment, usted nunca podrá recibir la sabiduría de Dios. Ahora, recuerden el versículo, dice, pídala a Dios, el cual da su sabiduría ¿cómo? Abundante y sin reproche. O sea, pida lo que quiera, que por parte de Dios no va a decir, oiga, ya, pero ¿qué más? No, dele. Pero el punto de partida es la madurez. Hagámonos una pregunta y vayamos aterrizando ya. ¿Dónde se ve la sabiduría? ¿Dónde se ve la sabiduría? En las actitudes. Apúntelo, en la calidad de decisiones que usted toma. ¿Dónde se ve la sabiduría? Si es de Dios. Ahí se sabrá, es por la calidad de decisiones que usted toma. 3 cosas a tener en cuenta. Primero, el motivo de la decisión. 1. ¿Cuál es el motivo de esta decisión? Segundo, la forma de cómo lo va a hacer. Y tercero, el tiempo en que lo va a hacer. Combinando esas 3 variables, ¿cuáles son? El motivo, lo que voy a hacer. La forma. 2, la forma como la... no, es que yo hablo la verdad y yo le voy a decir a usted la verdad porque es la verdad. No, un momentico, la Biblia dice la verdad en amor. La verdad. La tercera La verdad en amor. Tiempo. La tercera es el tiempo. El tiempo, el momento en que debo hacerlo. Y ahí es donde viene el gran problema, que para tomar decisiones primero hay que orar. Hay que orar. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, ¿qué le hago a las emociones? Las caras. Las decanto. Van bajando. Entonces aprendo nunca a tomar decisiones Por emociones. en emociones o caliente. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a 1 Samuel capítulo 25 y en estos 15 minuticos vamos a ver un ejemplo preciosísimo de cómo es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. 1 Samuel capítulo 25. Recuerden. 1 Samuel 25. Primero, el motivo de mi decisión. Yo quiero tener un hijo. ¿Cuál es el motivo de la decisión de querer tener un hijo? No, es que yo quiero tener hijos. Delante de Dios sopéselo.
Si usted va con eso delante de Dios, el Señor, ¿qué le va a convencer? ¿Estamos? El Señor le va a convencer, mire, usted quiere tener hijos, pues es un capricho. ¿Por qué quiere tener un hijo? Entonces ya uno va y lo piensa. A ver, ¿por qué quiero tener un hijo? Ah, porque todo el mundo tiene hijos. A ver. Piénselo mejor. Yo quiero un Ferrari. Para eso trabajo como trabajo. Quiero un Ferrari. Mi papá tenía Ferrari. Mis amigos tienen Ferrari. A ver, piénselo mejor. ¿Por qué quiero un Ferrari? Y cuando yo me voy acercando a Dios y voy hablando con el Señor del Ferrari, entonces después me voy a dar cuenta y decir, ¿Para qué quiero un Ferrari? no tiene sentido. Enterrar $60,000 o $100,000, no sé cuánto valdrá un Ferrari. Start in 100. No tiene sentido. Me puedo comprar, Yeah. me puedo montar en el Cinca. ¿Se acuerdan del Cinca en Colombia? Y en su época, pues, ¿cuánto usted yo me acuerdo, yo añoraba tener un Cinca. Y eso era una carcasa que me lo han dicho. ¿Entienden? Un Renault 4. Bueno, miren lo que pasó. Primera de Samuel, capítulo 25. Yo les digo, miren, este es un ejemplo preciosísimo que pues nos va a dar vamos a ir un poquito rápido, pero versículo 25 desde el versículo 1. Pero pues no lo vamos a ver todo, pero vamos a ir viendo algunos versículos claves. Le quiero animar a que yo lo voy a ir compartiendo, usted lo va subrayando, que es muy fácil de entender. Quiero que entiendan un contexto acá. En este momento, ¿quién es el rey de Israel? Saúl. ¿Y Saúl era un rey que temía a Dios? No. Era un rey que, precisamente hablando de esto de sabiduría, era un hombre que no entendía la sabiduría de Dios. A él lo escogieron, ¿por qué? Porque él era bonito, alto y buen mozo. ¿Ok? O sea, si a mí me hubiera tocado allá, no me hubieran escogido por ningún lado. Porque el tipo dice que sobrepasaba a todos en altura, sobrepasaba en belleza. ¿Entiendes? O sea, no era un tipo de 1,80. ¿Era de cuánto? Por lo menos era 1,92. Y el tipo era bueno. Y por eso lo escogieron. ¿Y qué tipo de rey era? Listo. Resulta que usted lee en el versículo 1, las dos primeras palabras del versículo 1. ¿Qué dice? Murió Samuel. Resulta que Samuel, ¿quién era? Era el profeta que Dios había puesto en esa época. Resulta que antes que el profeta muriera, Samuel, un día fue donde David y lo ungió como rey de Israel. Lo lavó en aceite y le dijo, usted es el nuevo rey. ¿Pero quién era el rey? Saúl. Si usted y yo viviéramos esa situación, ¿qué hubiéramos hecho? ¿O qué era lo que se esperaba que David debería haber hecho? Haber saltado el poder. Haber dicho, listo, ya el líder espiritual vino, me ungió, yo soy el nuevo rey de Israel. Entonces decir, bueno, o sale o lo saco. Yeah. Pero él dijo, voy a esperar. ¿Qué estaba haciendo Saúl cuando supo que Samuel había ungido a David como rey? Lo quería matar. Ojo, para que usted entienda el contexto. Después de este evento, David tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. Pero recuerden esto, en el plan de Dios, David iba a ser el rey. Pero miren, vamos a ver. ¿Pasó el examen o no pasó el examen David? Vamos a ver. Resulta que había un hombre llamado Nabal, versículo 3, y estaba casado con una mujer que se llamaba Abigail. Este matrimonio era un matrimonio muy unánime. Dice, ese varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero la bestia de Nabal era lo contrario. Era insolente, era duro
de malas obras, de mala conducta, y seguramente era feo el tipo. ¿Ok? Un matrimonio así, ella, subraye por favor esa palabra, era mujer de buen entendimiento. Ahí no está hablando de entendimiento humano, sino de discernimiento espiritual. Esta era una mujer espiritual, no era solamente inteligente. Recuerde, no basta ser inteligente. Usted puede ser inteligente y nadie dice que usted y yo somos brutos, eso está claro. Pero una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio al estilo de la sabiduría de Dios. Entonces aquí dice, lo que está diciendo el versículo es que esta mujer era de buen entendimiento. Versículo 5. No, perdón, del versículo 3 al versículo 8. Una información importante. David andaba con 600 hombres de guerra. O sea, David tenía ¿qué? En términos militares. Un ejército. ¿Tenía casi un batallón el tipo o no? ¿Cuánto es un batallón? Depende del país. Pero en promedio. 1000 hombres. 1000 hombres. O sea, el tipo tenía casi un batallón. ¿Ok? El tipo tenía poder, solo que andaba huyendo del rey, de Saúl. Bueno, entonces en el versículo 3, en el versículo 4 en adelante, David establece una estrategia, pero no una estrategia de Dios, sino una estrategia humana bien pensada. ¿Qué hizo? Dice que en el versículo 11 envió 10 jóvenes. Les dijo, vayan a donde está Nabal, salúdenlo en mi nombre. Versículo 6, dígale, sea paz a ti, sea paz a tu familia, sea paz con todo cuanto tienes. Era un buen diplomático. Después le dijo, en el versículo 7, díganle a él que nosotros lo hemos tratado bien, que nunca les faltó nada en el tiempo que estuvieron con nosotros en Carmel. Dígale a él que si quiere que pregunte a los criados de él a ver qué información le van a dar. Y en el versículo 8 le dice, te ruego que le des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Qué necesitaba David? Comida. Le está diciendo, lo único que te estamos pidiendo es, denos comida. Ellos estaban huyendo, estaban en pie de guerra y necesitaban comidita. Versículo 8. ¿Cómo se refiere David a Nabal? ¿Pero qué palabra usa? Mírenlo bien. Hijo. ¡Qué tremendo eso! David le dice a Nabal, yo soy su hijo. O sea, palabras bien, estrategia bien. Yo le pregunto, ¿tendría que salir mal esa estrategia? No, el tipo hizo toda la previsión. Versículo 9, hicieron así. Versículo 10, Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? O sea, en otras palabras, hijo mío. Ese es lo que es un hijo. Ese no es hijo mío. He de tomar yo ahora mi pan, versículo 11, tomar ahora mi agua y darle a hombres que no sé de dónde son. ¿Era verdad o era mentira eso? Mentira. Póngale cuidado. La reacción de David en una estrategia humana, sabiduría bien planeadita. La reacción de Nabal, diabólica, humana y terrenal. ¿Qué diferencia había entre esa reacción de Nabal y la reacción de David? Ninguna. Las dos eran sabidurías humanas. Usted dice, ay no, pero la de David era sabiduría buena. No, si es humana, es diabólica y es limitada, es terrenal. ¿Estamos? Siga adelante. Versículo 13. ¿Qué decisión toma David?
Pregunto, antes en el versículo 5, ¿dice la Biblia que David oró? No. No dice, y David oró y consultó al Señor qué hacer respecto de esta situación. No dice nada de eso. Era una necesidad que él tuvo y él ya en su mente, sus emociones, dijo: yo aquí voy a hacer esto, vamos a hacer esto, vean ustedes, vayan allá, hagan digan el nombre mío, que no sé qué, pum. Viene la respuesta de Nabal, versículo 13. ¿Acaso David oró? Tampoco oró, sino que dijo, versículo 13: cíñanse el K-47 de cada uno. ¿Y cuántos eran los que estaban con él? 400. Eran 600, pero le dijo a 400, nos vamos 400. Y vamos a hacer una visita a la bellezura. ¿Y la visita de qué tipo era? Y miren lo que él dijo, versículo 13. Subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero aparece, versículo 14, un criadito. ¿Con qué sabiduría? Con la sabiduría de Dios, y va, ve la circunstancia y va a la persona correcta, en el momento correcto, con el motivo correcto. Y va y le dice a Abigail, le dice: Abigail, mira lo que está pasando. Versículo 14. Uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: aquí David envió mensajeros del desierto que saludan a nuestro amo. Y le empieza a contar lo que pasó. Versículo 17, por favor, subráyelo. Le dice: por favor, Abigail, reflexiona y ve lo que vas a hacer, lo que has de hacer. Esa reflexiona es: busca a Dios, consulta y toma tu decisión. Es lindo eso. Y entonces ahí ¿qué hace ella? A partir del versículo 18, esta mujer hace algo tremendo. Llega y dice: preparen 200 panes, vino, ovejas, grano, uvas pasas, panes de higos secos, y lo puso en los burros. Dio una instrucción y le dijo a los criados: vayan ustedes adelante. Después ella se montó en el versículo 20 en su moto, En su asno. se montó en su burro, y ella fue y descendió por una parte secreta del monte. ¿Cómo se llama lo secreto? Donde ya reflexionó. ¿Cómo se llama lo secreto? Sabiduría, ¿no? ¿Quién le dijo a ella que había ese lugar secreto? Pues Dios. Ella oró. ¿Ok? Y baja por el lugar secreto, y preciso, en el momento preciso, al hombre preciso, al que tenía que hablar, le habló. Se lo encuentra a David y le salió al encuentro. Versículo 21. Mientras tanto, David venía en el caballo. Y venía montado, no solo en el caballo, sino montado ¿en qué? En emociones. En sus emociones, sabiduría humana. El tipo va montado en el caballo y va diciendo: ¡ja! Ciertamente en vano he guardado a este desgraciado, si es que vea, Dios mío, y me ha devuelto mal por bien, mejor dicho, es que yo a este lo voy a acabar. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo este desgraciado no he de dejar con vida ni a un varón. Estaba perjurado. ¿Sabiduría humana? Sí. Pura sabiduría humana. Y usted y yo podemos decir: ¿con justa causa? ¿Con justa causa? Es que ese Nabal era un desgraciado, ¿o no lo era? Sí. Pero yo pregunto,
¿podría un hombre con esta reacción ser rey en Israel? No podía ser rey todavía. ¿Por qué? Porque no había madurado. Aquí David no estaba listo para la madurez espiritual. No estaba, perdió el examen. Y Abigail sí era una mujer madura. Y fíjense y verá, ¿cómo es posible que una mujer madura con semejante bestia de marido? Para ustedes mujeres, o para el cónyuge, tenemos que aplicar en varias vueltas, para el cónyuge que dice, es que mi marido, es que mi mujer es una bestia, es que vea, líder, usted no sabe la vieja con que me tocó casarme, usted no sabe ese desgraciado que yo tengo. Por eso es que yo, damos la respuesta. O decimos, es que el papá que yo tuve, o la mamá que yo tuve, el hogar que yo tuve, la familia que yo tuve, es que líder, usted no se imagina. Entonces lo usamos ¿para qué? Para justificar. ¿Estamos? Y cuando usted justifica, yo le pregunto, ¿dónde usted y yo hicimos el curso de las justificaciones? ¿Cierto que no hubo necesidad de hacer curso para justificarnos? Pero todos somos genios para justificar. Perdón, llegué tarde. El tráfico. Y nos justificamos. ¿Estamos o no? Ay, anoche me desvelé de las 6 de la mañana. Estoy bien más desvelada. Herencia de Adán. Justificándonos. Y resulta que si nosotros fuéramos tan creativos para decirnos la verdad, en vez de ser tan creativos para justificarnos, otras cosas sucederían en nuestras vidas. Por eso es que cuando uno va donde el Señor, ¿qué explicación tú y yo vamos a dar? Entonces es mejor llegar y decir, Señor, estoy grave. ¿Ok? Sigamos pues. Versículo 23. Miren lo que hace esta preciosa mujer. 1. ¿Qué hizo? Se bajó. Vayan apuntando esos pasos para que usted le ore al Espíritu Santo. Se bajó. Ella podría haberse en medio de las emociones quedado encima del burro. Sienta, mire. No, ella se bajó. Además que se bajó, ¿qué hizo? Se postró. ¡Ay! ¡Qué humillación! ¿Cómo me voy a humillar yo así? No se le humilla a su marido así. No se le humilla a su mujer. No se le humilla a su jefe. No se le humilla a su papá, a su mamá y a sus hijos. No, estamos de acuerdo. ¿A quién se le debe humillar? Al Señor. Se bajó, se humilló. ¿Por qué hizo ella eso? Porque ella sabía que él era el ungido por Samuel para ser el rey. Era el hombre de Dios para esa tierra. Ahora, eso no significa que usted tiene que humillarse ante su líder, no. No es eso. Es ante el Señor. Ella se humilló ante la autoridad de Dios. ¿Y esa autoridad de Dios en qué venía pensando? ¿Como de Dios? No. ¿Venía espiritual el tipo? Querían asesinar a todo ese tipo. Ya en el corazón de David, esto los acabo a todos, los asesino a todos. Sin embargo, ella se baja, se postra. Versículo 24. Hizo algo más. Lea el 24. ¿Qué hizo? No tengo la culpa. Y se echó a sus Señor pies. mío. Se echó, se arrojó a sus pies. Es lo que nosotros no hacemos por la mañana en cada devocional. Y seguimos roncando. Y a las 7:30 de la mañana nos levantamos. Apúrate que nos vamos a trabajar. Y la Biblia dice, por demás es que te levantes temprano. Claro, 7:30 de la mañana, el mundo está perdido, usted todavía durmiendo, pero bueno. Que os levantéis temprano a trabajar y vayáis tarde a descansar, para que en el día estés comiendo pan de dolor. ¿Qué es pan de dolor? Bueno, me quedan 5 minutos, se me fue el tiempo. Se echó a sus pies. Y miren esta belleza.
Miren esta belleza. ¿Qué hizo esta mujer, Anthony? ¿Qué le dijo al Señor a David? Que ella tenía la culpa. Sobre mí sea el pecado de lo que ella no era culpable. ¡Wow! ¿Qué tal que usted asumiera la responsabilidad por el pecado de su cónyuge? ¿Eso cómo se llama? Madurez. Es una belleza. Dice, sobre mí sea el pecado. Después le dice, escucha. Versículo 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Uy, qué mujer es. Era mujer preciosa. Era una mujer de Dios. Pide perdón. Versículo 26 menciona a Dios. Versículo 28 pide perdón. Versículo 31 es tremendo. Le dice, mire David, si usted sigue adelante, cuando usted sea rey, va a haber mal testimonio, porque su nombre y su reinado estará manchado por lo que usted piensa hacer. Versículo 31. No tendrás motivo ni pena de remordimientos por haber derramado sangre sin causa. Pregunto, ¿era sin causa? ¿Era sin causa? No, era con causa. Pero en la sabiduría humana era con causa. En la sabiduría de Dios, sin causa. ¿Ok? Y entonces le dijo, aguárdese pues mi señor en cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva, guárdese, le dice a David, guárdese de pecar, no lo vaya a hacer. Y terminamos, versículo 33. Y bendito, le dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para encontrarte conmigo. Bendito sea tu razonamiento. Ese razonamiento del que estamos hablando. Sabiduría de Dios. Bendito tu sabiduría de Dios. Que hoy declaro que eres bendita, que me ha estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Y yo creo que después el Espíritu Santo agarró a David y le dijo, ¿se da cuenta, papito? Porque usted todavía no puede ser rey. Porque si tú, yo te voy a poner como rey, pero primero tienes que perdonar. Wow. ¿Estamos? Yeah. Por eso, familia, esto de la sabiduría de Dios es bellísimo, solo que tenemos que ponernos en posición. Cuando usted va a que le hagan un escáner, ¿qué es lo que más cuidan los auxiliares médicos cuando le van a hacer a usted un escáner? O cuando le van a sacar una radiografía. Hay un momento que le dicen que. O cuando le van a tomar una foto, señor fotógrafo profesional. ¿Qué le dicen? Quédese quieto. Ni se mueva, ni respire. ¿Por qué? Porque tiene que estar en la posición correcta. Porque si en el momento en que me hacen el escáner yo hago, no sale. Por eso es el tiempo de que nosotros le digamos al Señor, bueno, aquí hay 4 personajes. ¿Cuál fue el primer personaje? Saúl. Es un personaje que me enseña, persiguiendo a su discípulo. Segundo personaje, Saúl con David con una necesidad. Tercer personaje, Nabal, viendo cuando Nabal pudiera haber dicho, ok, hasta hubiera dicho, por sabiduría humana hubiera dicho, este va a ser el próximo presidente de la República, hermano. Y aquí lo tengo de papaya. Le doy cariño, le atiendo los soldaditos y después le pago la factura. Y cuando esté allá en el palacio le va a decir, señor presidente, ¿cómo me le va? ¿Se acuerda de mí? Cuando usted estaba ya bien fregado, que andaba huyendo y su pueblo comió. Entonces el presidente, ¿qué hace?
Claro, Claro, ¿verdad? este man en Claro, otro. hermanito, venga que le tengo acá unos negocios Depende del buenos. presidente. No, eso es pura utopía, eso nunca ha pasado, eso nunca pasa, ni pasará. Eso no pasará. Que le tengo un chicharrón, sí. ¿Me entienden? Naval, después ¿quién? Abigail. Abigail, no. El mensajero, El criadito. Ah, el muchacho. el mensajerito. Miren que él no es el hombre protagonista de la historia, pero es el Es la protagonista. clave. Ya. Sí. Es la clave de todo. ¿Cómo usted aún siendo un empleadito puede ser de bendición en su trabajo? Puede ser de bendición en cualquier parte donde usted esté. ¿La actitud de quién? De Abigail. Abigail podría haberle dicho, viejo desgraciado, ojalá lo acaben. Oración respondida, me quedo viuda. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Más bien vaya y mire, cuando esté muerto me avisa. Bendita limpieza. Esa vieja era tan linda, en todo sentido, que si ustedes siguen leyendo la historia, David se casó con ella después. Ah, ¿Y qué pasó con él? Ah, es la misma Abigail. Es la misma Abigail. Ah, Él- ya. Ahora, él no hizo eso Sí. porque dijo, voy a hacer todo esto porque a esta vieja me la engancho después. No. Fue un regalo que Dios le dio. claro. Y él se Tremendo casó con regalo. Y si ustedes siguen leyendo la historia, ¿qué le pasó a Nabal? Se muere. Ay, se murió el corazón. Fue un paro cardíaco y chao. Sí. Qué Su bueno. andaré. Así que familia, vamos a orar. Tenemos 35 minuticos. Pongámosle 40, vamos a ir hasta las 9:05. Vamos a orar, vamos a orar. Yo creo que esto nos inspira y viene la